Central FM, Equilibrio. Gobierno y sociedad, en diálogo constante, hablando de política con Roberto Trad. Y estoy aquí con mi querido Roberto. No te puedo perdonar lo que hiciste hoy. ¿Por qué, Pedro? ¿Qué hice hoy? Porque trajo el señor Roberto trajo aquí una caja llena de pan de queso de Mérida. De queso. ¿Cómo se llaman? Bolitas de queso. Bolitas de queso, que son un atentado a la lujuria. Sí, a ver, ¿por qué, Pedro? ¿Por qué? Pues porque yo ya había desayunado. Y resulta que pones eso ahí y uno que es débil. Y lo mío que es la lujuria, pues imagínate. El chamaco que es chillón y lo agarran a pellizcos. Ves que le gusta bailar y le pones reggaetón. Exacto. Pues, ¿cómo? Le pone, no, y esto es como perreo para los que bailan. Esto no puedes parar nunca. ¿Han probado señores, las bolas de queso? ¿Las han probado? Bueno, pues esto es una delicia absoluta. Así como este país fantástico que tiene una repostería increíble, Sí. Producto de tantos y tantos años de sincretismo cultural, mi querido Pedro. Hoy amanecimos gemelos. Sí. De sincretismo, tienes esto, y si recorres el país por la costa del Golfo, este mismo platillo que son las bolitas de queso, este es un pan horneado relleno de un queso, digamos, crema dulce, bordeado por azúcar quemada, ¿no? Es una delicia, Si vas bordeando el Golfo, Va te evolucionando. encuentras en Veracruz los famosos totis o tutis. Totis. Es una delicia también. Es otro plato, pero es primo hermano de esta delicia yucateca, Pues, ¿no? Y ya tenemos una apuesta aquí, Sarub y yo. Voy a irles trayendo postres yucatecos para que vean que la mejor repostería yucateca, la mejor repostería de este país es la de Yucatán, mi querido Pedro. Una de las mejores cocinas que hay en el mundo, sin duda alguna. Una de las mejores, ¿verdad? Bueno, pues ¿qué? ¿Cómo amaneciste hoy, mi querido Pedro? Siempre como que me quedo así, feliz porque es viernes. Feliz porque es viernes. Fíjate, yo también amanecí feliz, pero amanecí respondón, Pedro. A ver. Entonces voy a responder a la pregunta que del día de hoy. A ver. Si nos estamos pareciendo o no, después de un año de gobierno, a los regímenes bolivarianos. Una cosa es lo que sentimos, ¿no? Muchas personas, nuestro auditorio, este auditorio que es crítico, este auditorio que busca contrapesos. Entiendo que hay un sentimiento por la respuesta a la pregunta, 61% dice que sí. Sin embargo, yo creo que México está construyendo su propia historia de éxitos y de fracasos. No somos ni Brasil, ni Venezuela, ni mucho menos Bolivia, no somos Ecuador y no somos Argentina, somos México, Pedro. Desde que gana López Obrador, comienza la especulación, incluso así nos conocimos, recuerdo, así nos reencontramos, recuerdo, en una conferencia que tuvimos la oportunidad de compartir, así nos conocimos, Beto y yo también, una conferencia que tuvimos la oportunidad de compartir para hablar de las expectativas con empresarios sobre las expectativas de este sexenio y la preocupación de convertirnos en Cuba, Venezuela, Brasil, Argentina, etcétera, ¿no? Yo creo que México está construyendo para bien y para mal su propia historia, Pedro. No somos ninguno de ellos, no somos Ecuador. En Ecuador lo primero que hizo el presidente Correa fue cambiar la Constitución y crear un nuevo modelo de gobierno que tuvo muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Pero esa fue la estrategia y esto no pasó claramente o no está pasando en el primer año de gobierno. Tampoco somos Venezuela, ¿no? No hay un elemento militar, aunque sí hay una gran concentración de poder en la figura del presidente y una estrategia de conquista de contrapesos constante de parte del presidente. No hay una militarización del poder, ¿no? Ya demostró para este primer informe creo que ya demostró que no va a utilizar a los militares para mantenerse y retener el poder. Tampoco somos Bolivia, no tenemos, me parece que Bolivia, de todos los casos bolivarianos, valga la expresión, es el caso en el que mayor justicia social y justicia histórica se hizo. Pienso que no estamos en ese nivel. El presidente López Obrador no es parte de la minoría indígena oprimida, no llegó la minoría indígena al poder.
En términos económicos me parece que sí nos parecemos un poco más a Bolivia porque pues, seguimos teniendo, digamos, algunos recursos naturales que estamos explotando, pero la verdad es que no nos parecemos a Bolivia. Un poquito podríamos decir el caso Uruguay, me parece que inspira el caso Uruguay a este gobierno en la variable de la corrupción y la austeridad, ¿no? Del combate a la corrupción y la austeridad. Este gobierno sí se parece un poquito al gobierno de Pepe Mújica, que es más, imita mucho López Obrador a Pepe Mújica, al expresidente de Uruguay, quien llegó a romper todos los paradigmas de el gasto público excesivo, llegó con un tema de austeridad, con los problemas que eso está teniendo en México en el gasto y que ya hemos hablado de ellos, ¿no? La exageración en la austeridad se ha hecho que paguen justos por pecadores. Por ejemplo, el caso de los medicamentos, pues, se ha muerto gente porque no se ejerció el gasto, ¿no? Nada más porque pagaron justos por pecadores, porque creímos que hay corrupción. En lo económico y en el gasto social sí nos estamos pareciendo mucho a Argentina y a Brasil, al primer periodo de Néstor Kirchner y al primer periodo de Lula, ¿no? Y yo creo que es un punto de análisis interesante para lo que viene. Este primer año, la orientación de la mayor parte del gasto se fue hacia el gasto social, como hicieron los gobiernos de Argentina y de Brasil. Nos parecemos mucho más a Brasil, nos parecemos mucho más a Lula o López Obrador se parece mucho más a Lula en este sentido. En Argentina, este gasto social, digamos, no vino acompañado de una estrategia, no vino acompañado de una estrategia de producción, de ninguna estrategia de producción, y se acabó el dinero. En Brasil sí vino acompañado de una estrategia de producción, y era una estrategia en la que el Estado se volvió el eje rector de la economía. Y eso es lo que está pretendiendo hacer el presidente López Obrador. Con éxito o con fracaso. Ya hoy en la mañana platicabas, o no sé si ese es el verbo correcto, con Mario Delgado, ¿no? Sobre el tema del aeropuerto y los errores económicos. Pero lo que está haciendo el presidente es centralizando la economía en el Estado, como lo hizo Brasil. O sea, si hay un programa, además de haber un programa de reparto de dinero, hay un programa para generar ese dinero. ¿Cuál es la similitud con Brasil en este caso? Es que ese programa para generar dinero está centralizado en el Estado, está centralizado en que el gobierno mexicano, el Estado mexicano sean los rectores de la economía. Entonces, si vemos un poco el panorama de lo que pasó en Sudamérica, nos damos cuenta que ni vamos rumbo a Venezuela, ni vamos rumbo a la quiebra en Argentina. Afortunadamente no tenemos ese elemento que los Kirchner ignoraron, la parte productiva. Tampoco vamos al milagro boliviano. Bolivia es un país que no tenemos mucha idea en México, no lo seguimos, pero es un milagro económico Bolivia, ¿no? Y es un gobierno que algún día hablaremos del tema, porque sí hay que defender el modelo de ellos, porque a ellos les funcionó muy bien. ¿Cuál es el riesgo que en México, si seguimos el camino de Brasil, digamos, el riesgo en México es la corrupción, Pedro, el regreso de la corrupción, porque eso es lo que le dio en la torre a Brasil. O sea, Brasil dijo, vamos a repartir la riqueza con los pobres. Bien, ¿no? Pues había muchos pobres. Y dijo, vamos a generar riqueza con las empresas del Estado, siendo el Estado y el gobierno el motor de la economía. Bien, perfecto, es la alternativa que queriste. Con la corrupción, pues toda esa economía que estaba generando se convirtió en un interés privado y no en un interés público. Y el modelo brasileño no se sostuvo, y hoy vemos la crisis política y la crisis ambiental que tiene Brasil y el mundo por consecuencia de ese, pues de echar todos los huevos a la canasta del Estado, ¿no? Si echas todos los huevos a la canasta del Estado, que de por sí puede ser corruptible, pues se te van a caer, ¿no? Ese es Dios, creo que es lo que más nos parecemos. Ahora, ¿por qué digo que no somos ninguno de ellos? Porque por encima del reto de la equidad y de repartir dinero, y por encima del reto de ponernos a producir riqueza, tenemos el reto de recuperar la paz en el territorio nacional. Yo decir. Esa es la variable que más nos diferencia
con toda Sudamérica, y esa es la variable de mayor riesgo para la viabilidad del proyecto, no solo de López Obrador, del proyecto de México. Es una realidad que el Estado mexicano perdió ya el monopolio sobre la violencia y el monopolio sobre el control del territorio. Hay territorios, Pedro, donde el Estado mexicano ya no tiene acceso, donde tú no puedes llevar servicios, donde tú como Estado no puedes garantizar la seguridad, garantizar la paz, ¿no? Todo el tema todo el tema del feminicidio, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que ahí está la historia que vamos a construir. Por un lado, pareciera bueno, ¿no?, que nos parecemos más a Brasil en lo económico y en la estrategia de compensación del reparto social. Eso está interesante, pero el verdadero problema, Pedro Auditorio, está en la seguridad, está en recuperar el territorio y pues todavía no vemos los resultados. A veces es muy pronto para los resultados, no, pero el hecho es que no los vemos. Se tardaron mucho en reconocer que tenían un problema, y ahora que ya lo están reconociendo, por lo menos simbólicamente a través de los spots, pues vamos a ver cómo viene la reacción, ¿no, Pedro? Yo voy de acuerdo en todo y solamente le pondría un ingrediente más que me preocupa profundamente, y lo vas a entender mejor que nadie, el tema educativo. Claro. Yo siento que la educación, digamos, la estrategia hacia la educación de un pueblo consciente hasta el mediano plazo, la veo lejos de Singapur, la veo lejos de Corea, la veo lejos de Japón. Ya que estamos hablando del bolivarianismo del mismo Ecuador, ¿no? Que Ecuador sí tuvo una revolución educativa de todo el correísmo, de los 10 años del correísmo. El gran legado del correísmo es el modelo educativo, ¿no? Que no es para mí la punta de lanza, desde mi punto de vista. Porque tenemos que lidiar con tecnologías nuevas, con inteligencia artificial, tenemos que lidiar con la revolución del conocimiento, tenemos que lidiar con la revolución de la propia ciencia, tenemos que lidiar con las habilidades particulares de cada uno de los estudiantes para que no entremos en una media que nos lleve a la mediocridad, sino que haya capacidades especiales para gente, tanto que hay que hacer, y esa parte pienso que la tenemos que ver como parte de la política que debe de seguir cualquier país. No hay transparencia en la política educativa, ¿no? Cuando digo que no hay transparencia es que no está en la agenda, es otro de los temas que no están en la agenda pública, que son clave para el país, pero como al presidente, pues no es un tema del presidente, seamos honestos, al presidente le interesa el petróleo, le interesan los ninis, le interesa el aeropuerto, le interesa el Tren Maya, le interesa la Guardia Nacional, porque ya entendió que ese es su talón de Aquiles. Y lo que no le interesa al presidente, pues lo que no llega al TV show de las mañaneras, pues los mexicanos no tenemos idea qué está pasando, ¿no? Sí, pero fíjate, ahí es en donde los líderes, ¿no? Ahí es donde la sociedad civil tiene que hacer el contrapeso. Sí, porque si un líder, el presidente, no ve en el tema educativo el tema central del futuro de este país, entonces no está viendo nada. Y eso es la parte que a nosotros nos sigue inquietando muchísimo. Gracias, como siempre. Gracias, querido Pedro. No lo vuelvas a hacer. Está bien, la próxima va a ser pay de nuez. Va. Y voy recorriendo pastelerías yucatecas para demostrar mi hipótesis. Muy bien. Yo que soy cientista. Vamos a Qatar. Eso, chico. ¿No? Bueno, pues vamos a hacer un corte. ¿Mundial? ¿Me vas a llevar? Vamos al Qatar del Mundial. Vamos a transmitir desde ahí, ¿por qué no? Está bien. Pues sí, por supuesto que sí. Vamos a hacer una pausa y regresaremos aquí con más información.